Seguimos hablando de la obra dictada por el espíritu de Amelia Rodríguez, psicografiada por Divaldo Franco, Trigo de Dios. Tercera parte. Nos lleva Amelia a visitar con sus palabras uno de los eventos más asombrosos que se vivió en aquella época del maestro, cuando curó a este hombre ciego que pedía limosna en la calle. ¿Lo recuerdan? Y nos hace reflexionar sobre la falta de empatía y de caridad del pueblo judío para con esos enfermos de nacimiento, pues los consideraban impuros, los consideraban pecadores y que estaban siendo castigados por Dios. O sea, tenían nociones vagas de lo que es el karma, obvio sí, porque hay una causa y hay un efecto cuando hay una enfermedad congénita, cuando hay una enfermedad de nacimiento o cuando alguien está atravesando ese tipo de expiaciones. Sí tenían la idea de que había algo, no como castigo de Dios como ellos lo veían, pero sí había una causa ahí, ¿no? Una infracción al pasado, a las leyes divinas, y una consecuencia en la enfermedad del cuerpo. Sí, más o menos como que tenían una noción, nosotros lo sabemos, pero lo que pasa es que ellos no incorporaban para nada el concepto de la misericordia, del amor o de la compasión. Solo decían y sentían: es que estás ahí por pecador y te lo mereces, porque ellos funcionaban bajo la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente, y consideran que entre más bien le va a una persona, incluso económicamente, es porque está más cerca de Dios. Entonces, si alguien está sufriendo, si algo habrás hecho, te lo mereces, y pues a veces ni siquiera tenían compasión para con ellos, ¿no? Segregaban a los enfermos, los hacían como un tipo de la clase más baja, ¿no? Los trataban como los parias, cosa menos que un ser humano. Y entonces en ese escenario llega el Maestro Jesús y se encarga de sanar el cuerpo de estos enfermos, de estos necesitados, de estas personas dolientes, y no solamente sanar a los cuerpos, ¿no? Sino que también les daba palabras de ánimo, les daba las herramientas espirituales para sanarse ellos mismos, para sanar ese espíritu. Voltea a ver a ese grupo de personas que nadie más veía, que realmente estaban abandonadas a su suerte, ¿no? Entonces, cuando el Maestro Jesús sanó la vista de este hombre, que pues no le quedaba nada más que hacer, si había nacido ciego, pues no podía hacer nada, no aprendió a hacer nada más que pedir limosna. Todo el mundo lo conocía y todo el mundo sabía quién era. Cuando el maestro lo sanó, pues se hizo, imagínense, noticia nacional, ¿no? Corrió por todos lados, todo el mundo lo supo lo asombroso de ese hecho, que pues era un milagro porque no tenían los médicos solución para eso, y el maestro lo hizo. Y desafortunadamente, pues un hecho así de maravilloso no siempre tiene buenas reacciones, lo sabemos. A veces tú haces algo pensando que va a ser algo muy bueno, maravilloso, tú te sientes bien con tu conciencia, estoy haciendo algo bueno, pero sin embargo hay algunas conciencias que se ponen intranquilas cuando alguien hace ese tipo de cosas, ¿no? Muchos motivadas por la incomprensión, por la arrogancia, por los egos, no quisieron ver lo majestuoso de ese milagro, y al contrario trataron de hacer todo para desacreditarlo. Y empezaron a decir que sí violó las leyes del Shabbat porque la curación fue el sábado, que si Jesús era irrespetuoso por la ley, y querían obligar al ciego, al que el maestro curó, a que jurara y a que testificara de que el maestro realmente era un pecador,
era un pecador porque había hecho esta curación en el sábado, que era el día del Señor. Y él no aceptó. Obviamente, imagínate, tienes toda tu vida ciego y alguien te cura y luego vas a testificar en su contra, pues como que eso es de alguien muy mal agradecido, ¿no? Él no aceptó. Incluso él les dijo, no, es que yo era ciego y ahora puedo ver. O sea, eso tiene que venir de Dios. Este hombre no puede ser algo malo, tiene que venir de Dios la cura. O sea, tal vez sean ustedes los que tengan que aprender de él. Se los dijo en el templo máximo, donde estaban las máximas autoridades de la ley de los judíos, y les dijo, tal vez sean ustedes los que tengan que aprender de él, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron estas conciencias arrogantes? Pues correrlo, pues echarlo de ahí, ¿no? Y nos dice ahí el maestro Amelia, nos recuerda lo que nos dice el maestro, que bienaventurados los que solo son ciegos del cuerpo, porque hay otra clase de ciegos, que son los ciegos del alma, los ciegos del corazón, los ciegos de la razón. Dice, y ese tipo de ceguera es mucho más difícil de quitar. O sea, dice, sí se logra, sí se puede quitar esa ceguera del corazón, del alma, pero a través de las vidas, con experiencias dolorosas, de una forma muy, muy, muy difícil. Hemos visto, ¿no?, en la literatura espírita que hemos analizado, cuando hay ese tipo de conciencias ciegas, les toca sufrir mucho para aperturar ese caparazón que tienen en el corazón, para abrir la roca que tienen por corazón. Tienen que vivir experiencias muy duras. Y bueno, también nos hace la reflexión de que una persona esté sufriendo una expiación, esté limpiando un karma con una enfermedad así, que quizás sea de nacimiento o que quizás la adquirió en el transcurso de su vida, pues no nos da el derecho de hacerles la carga más pesada, ¿no? Como siempre se los he dicho, hay quienes se amparan en esta cuestión del concepto del karma, de que es por algo estás pasando lo que estás pasando, sabrá Dios qué hiciste y ahora te aguantas, e incluso le aumentan su juicio para hacerle la carga más pesada al que está expiando. Pues eso no tiene nada de espiritual, no tiene nada de misericordioso, no nos da derecho el ver a una persona que está sufriendo con esta expiación, no nos da derecho a rechazarla, a decirle, insinuarla, señalarla, como decir, por algo está sufriendo, ¿no? Totalmente sin misericordia. Que sepamos que todo en la vida es causa y efecto, no nos debe quitar la empatía que debemos tener como seres humanos, la compasión, porque entonces estaríamos siendo ciegos del alma y nos estaríamos haciendo indiferentes al dolor ajeno, ¿no? Entonces es mucho más feo, de verdad, alguien ciego del alma que alguien ciego de la vista. Que nos sirva eso de reflexión. A mí sí me puso a reflexionar estas palabras, ¿no? Los ciegos del alma, los ciegos del corazón. Y ese tipo de actitudes pues definitivamente no son dignas de alguien que quiere ser parte de la cosecha del trigo de Dios. Hay un libro de Divaldo que es dictado por el espíritu del gran escritor francés Victor Hugo, que como lo he tratado de conseguir, por Dios que lo he tratado de conseguir, pero nomás no he podido. Ya no lo hicieron, ya no hicieron reimpresiones, no está a la venta, no está en ningún lado. Se llama París en Redención y de verdad sí muero por leerlo porque escuché a Divaldo hablar un poquito de él, de cómo fue que se dio para escribir la historia, de cómo contactó él, o digamos, pues sí, contactó con el espíritu de Victor Hugo, cómo fue que le dictó la obra, las pequeñas anécdotas que sucedieron mientras la escribía. Todo eso me llamó mucho la atención, pero sobre todo la trama, que trata de esto que estamos hablando precisamente, de los ciegos espirituales, los parias del alma, los parias de personas que están totalmente pegadas a la materia, pegadas al odio, al rencor, a lo que es el mundo, que no tienen una entrada a su vida espiritual, que ni siquiera han volteado a verla, que viven vidas muy muy complicadas. Entonces en esta historia se nos cuenta en 3 lapsos, 3 vidas de esos personajes, 3 periodos de tiempo en los cuales las almas de los protagonistas van cambiando su personalidad, van viviendo por las experiencias tan duras que les tocan vivir,
van cambiando y cómo va sucediendo toda esta historia, cómo van buscando la redención, cómo se va abriendo el caparazón del corazón para hacerlos más humanos, pero a través del dolor, ya que tenemos la oportunidad siempre de aprender a través del testimonio del evangelio, de la palabra, de la humildad, del amor, de la caridad, pero a veces elegimos lo más duro, que es aprender a través del dolor, ¿no? Pero en este libro dejan eso muy claro, ¿no? Que no importa los errores que se haya cometido como ser humano, que hayamos cometido los errores más despreciables, siempre tenemos la oportunidad de redimirnos, de cambiar, de rehabilitarnos, de curarnos esa ceguera espiritual. Y pues bueno, habrá que seguir buscando. Espero algún día, ya le pedí muy encarecidamente a mis guías espirituales que me hagan llegar ese libro, porque tengo inmensas ganas de leerlo. Estoy desde siempre, desde pequeña, fan de Víctor Hugo. Me fascina todo lo que tiene que ver con él, sus poemas. Admiro Los Miserables, la novela de Los Miserables, ya sea en la novela o en el musical de Broadway, como sea, me encanta Víctor Hugo. No tenía ni idea que era un espíritu benefactor de Brasil, ¿no? Pues sí, en contacto con Divaldo, pero qué maravilloso, yo quiero leer, espero se me conceda algún día. En fin, en este libro del Trigo de Dios nos dice Amelia que en aquellos tiempos las multitudes que iban a ver al maestro pues no cesaban, o sea, era muchísima gente, se corría la noticia de todo lo que él hacía, de cómo curaba, y toda la gente, pues imagínense la cantidad de personas necesitadas de curación, y él, llegaban así las multitudes, dice, ya todos los atendía con el mismo cariño, con el mismo esmero. ¿Se imaginan ustedes lo que es eso? ¿Se pueden imaginar que de fuera de su casa ustedes siempre tuvieran una fila kilométrica de personas y las tuvieran que atender? No sé si han visto por ahí la película que está en YouTube de la vida de Chico Javier, de cómo a él en cierto momento pues le pasa y tiene que atender en su casa a muchísima gente, y cómo empieza a tener conflicto con los vecinos, con su misma familia que no comprende la clase de misión que tiene él, y que empieza a tener problemas, porque dicen, es que no es tu casa, no vives solo, estamos nosotros también aquí, nos afecta a toda la gente que viene, el ruido, la basura, lo que sea que conlleva multitudes de personas, multitudes de sufrientes. Es complicado, y el maestro lo vivió en aquella época, y lo vivieron por sus discípulos y la gente cercana a él, y dicen, y él los atendía a todos con el mismo esmero y con la misma calidad, y todo a pesar de que frecuentemente, nos dice Amelia, se suscitaban pleitos y discusiones entre los presentes, que estamos hablando de gente sufridora, de gente enferma, que según las palabras de la misma autora nos dice, estaban denotando su atraso moral, porque no eran precisamente conciencias maduras las que iban, no iban por el mensaje del maestro, seamos sinceros y digamos las cosas como son, iban porque querían curarse, porque tenían un interés personal en su sanación del cuerpo, del dolor. Dice, eran personas realmente niños espirituales, si así lo quieren ver. Entonces los roces entre ellos eran frecuentes y era una cosa pues que molestaba, imagínate, a los vecinos, a todos los que estaban alrededor, ¿no? Y era un movimiento de masas bastante importante. Esto me hizo recordar también una ocasión en que asistimos a la celebración de un evento de un medium que celebraba ciertos años de estar recibiendo mensajes de cierta entidad, y tenía muchos seguidores, y fue muchísima gente que estaban en el despertar de conciencia, que estaban trabajando para su evolución, y que esperarías, no sé, cierto decoro, cierto tipo de comportamiento más empático, más amoroso, comprensivo, tranquilo, pacífico. Y pues nada, o sea, llegas ahí a ver la triste realidad de la pseudoespiritualidad moderna, que no todos están comprometidos al nivel que aparentan estar, que hay gente que nada más está igual, superficial en la apariencia, pero no ha llegado al interior, ¿no? Hacían fila para entrar al auditorio y eran los pleitos, los empujones para ganarse el lugar, para ver quién lograba estar más cerca del medium,
Y bueno, es que es lo mismo que pasa en el mundo acá afuera con personas que no están trabajando en la espiritualidad. Y muchas veces debo decirlo con tristeza, que incluso es peor, que incluso la gente afuera del mundo tiene a veces más civilidad para ciertas cosas que las mismas personas que están tan abocadas al estudio y al trabajo de su espiritualidad. Y eso es triste, es triste. Se me hace pues más agresivo incluso entre personas así, ¿no? Que esperarías un trato más digno. Pero hay cierto que hay ahí como que un grado de fanatismo a veces, porque hasta quisieran llevarse un pedazo de la piel del medium, un suéter, no sé, un mechón de pelo, una cosa del ser al que adoran, porque llegan a idolatrar ya a estos seres en un comportamiento fanático, ¿no? No creo que haya llegado a ser así en la época del maestro, las cosas tan locas que se dan ahora, no creo que haya sido así, porque la gente pues iba más por esta cura, iba más por la cura física, no había todavía un fanatismo alrededor de su figura. Pero en situaciones así, creo yo, de estrés, es cuando la gente saca su verdadero yo, es cuando sacamos lo que traemos adentro y cuando debemos demostrar pues nuestra compostura, nuestro crecimiento espiritual, nuestra madurez, nuestra talla espiritual. Y no todos podemos hacerlos, a veces se nos complica, ¿verdad? En fin, yo supongo que el maestro ante estas situaciones nos dicen, pues es que también se cansaba. Él estaba aquí con un cuerpo físico, o sea, sí tenía unas capacidades extraordinarias de mente, de física, moral, mentalmente, pero tenía un cuerpo físico y él también se agotaba. Y por eso a veces se apartaba un tantito para estar en soledad, para estar en meditación, para descansar. El simple hecho de estar en contacto con la energía de tantas personas. No sé si a ustedes les ha pasado a veces que vamos por la calle o un evento masivo o hay mucha gente y dices, ay, ya me engenté, ya me cansé, ya me quiero ir. Pasa que somos energía, todos tenemos nuestro campo energético que no lo vemos, pero está alrededor de nuestro cuerpo, y ese campo energético cuando pasamos cerca de otras personas se entrelazan y tenemos contacto con las energías de otras personas, y cada quien tiene un nivel diferente, más arriba, más abajo, etcétera, pero ese contacto da una contaminación, un intercambio de cosas que energéticamente te va desgastando, y eso que tú llamas estoy engentado es esta contaminación de tu campo energético, que el maestro Jesús, bueno, su campo energético era gigantesco. Imagínate, él podía sentir y tener esa telepatía y esos sentimientos, ver las mentes de todos los que se le acercaban. Sí, me recuerda a una escena de Superman, ¿verdad? que cuando empieza a tener su superpoder del oído, que oía todo y se volvía loco, pues el maestro tenía la capacidad de serenarse y de poder controlar eso, pero tuvo que haber sido agotador. En cierto momento él necesitaba esa soledad, ese alejarse a la naturaleza para recargar, para respirar, para todo, porque pues con él iba la gente más sufridora, la gente más dolida, la gente con tal cantidad de problemas. Lo dice Dival, lo dice, uno atiende a las personas con mucho gusto, las escucha, dice, pero en cierto momento dice, sí, ¿quién me escucha a mí, no? ¿Quién me escucha a mí, mis problemas y todo? A nadie le interesa, todo el mundo quiere venir a que yo les resuelva, pero a mí nadie me escucha. Y él tuvo que superar eso. El maestro Jesús no creo que nunca que se haya planteado esa situación por su calidad de maestro, pero sí creo que se haya agotado y que sí necesitara esos momentos, ¿no? de tranquilidad. Pues eso nos cuenta Amelia, que en un momento en el que él se alejó a la playa, al mar de Galilea, y a ver el mar, a ver el paisaje, se acercó Juan, su discípulo Juan, y se dio esta conversación que les leo. Dice, el Señor después de la sencilla comida buscó la playa y sentándose se dejó sumergir en profundas reflexiones. Acercándose con discreto respeto, Juan, el discípulo amado, se sentó a su lado, contemplando su perfil recortado en el claroscuro de la noche estrellada, se embriagó de emoción.
Al notar su amada presencia, el divino amigo sonrió, esperando que el joven exteriorizara sus pensamientos. Jesús siempre esperaba. Conociendo al ser humano desde sus inicios, nunca se apresuró, se dejó interrogar. Sintiéndose afectuosamente recibido, el hijo de Salomé y Zebedeo dijo: «Cuánta misericordia nos ha mostrado el Padre Celestial. Las multitudes se renuevan y el amor es siempre el mismo, similar a la fuente suave. Cuanto más líquido retire, más parece producirlo». O sea, refiriéndose al maestro, ¿no? Que trataba a todos con tanto amor. Y dice, entre más amor das, parece como que más amor tienes, como una fuente eterna que te renuevas todo el tiempo. Dice, qué maravilloso. Y las filas interminables de personas. Dice, cómo nos bendice Dios, ¿no? Con tu presencia y con su energía. Y le pregunta a Juan, le dice, ¿de dónde vienen tantos males que aturden al ser humano, Señor? Son tan diferentes dolores, sin embargo todos aquellos que los padecen parecen desesperados, en rebelión, derrotados. ¿Por qué pasa esto, maestro? Entendiendo el interés del joven por penetrar en la causalidad del sufrimiento, el benefactor miró a su alrededor en la noche y le explicó. ¿Recuerdas la pregunta que me hicieron sobre el ciego de nacimiento nuestros compañeros? Me preguntaron si había sido él o sus padres los que habían pecado para que naciera ciego. Cuando les dije que ni lo uno ni lo otro, quise aclarar que, voluntariamente, él se había solicitado a servir como instrumento en el dolor para que las obras de mi Padre se hicieran realidad. Dice, y ante este comportamiento, pues lo curé. O sea que aquí lo que nos está diciendo es que cuando, pues sí, normalmente pasa así, ¿no? Si tú tienes una enfermedad, es una cuestión de algo, una deuda del pasado. Pero en este caso específico de esta persona que él curó, lo que él está dando a entender es que era un misionero de la luz, es que era alguien que venía específicamente con esa misión para servir, porque los seres humanos necesitábamos del show, necesitábamos del milagro, necesitábamos de ver cosas espectaculares para voltear a verlo. Entonces él vino con esta misión, él aceptó venir invidente para que en cierto momento yo llegara, le devolviera la vista y todo. Parte de las estrategias para llamar la atención de conciencias infantiles es lo que nos está tratando de decir, ¿no? Y continúa Juan y le dice, pero maestro, lo interrumpió el joven interesado, si era ciego de nacimiento, ¿había pecado antes? ¿Cuándo habría sucedido esto? Haciendo referencia, decir, bueno, pues sí, fue voluntario, pero o pecó antes, porque para ellos les digo que tenían en la cultura judía tenían bien metido esto de que alguien que tenía eso es porque pecó. Entonces dice, quizás en esta vida, o quizás el muchacho, aquí estamos especulando, ¿no? Quizás el muchacho sí había tenido una cuestión en vidas pasadas, y lo que el maestro decía es que no había pecado en esta vida, ni los padres ni el muchacho en esta vida, porque vean lo que le dijo el maestro a continuación. Juan, aclaró el maestro, Juan, el espíritu tiene su origen en el silencio de los tiempos pasados y avanza a través de sucesivas experiencias corporales. El nacimiento en la carne es la continuación de la vida, así como la muerte es continuación en otro nivel de vibración. En cada etapa adquirimos conocimiento o sentimiento, siempre avanzando mediante el esfuerzo del amor o de la aflicción. O sea que el origen de la vida está en tiempos pasados. Vamos viviendo, vamos naciendo, dicen, de la cuna a la tumba y de la tumba a la cuna, adquiriendo experiencia, adquiriendo conocimiento. Ya sea a través de un esfuerzo de amor o a través de la aflicción. O sea, cada ser elige, ¿no? Es lo que le viene diciendo el maestro, prácticamente reencarnación. Y le continúa diciendo, cuando cometes un error y haces concesiones, vuelves a la misma situación para aprender y enmendarlo. El sufrimiento es el maestro que lo disciplina y lo corrige, empujándolo hacia adelante sin solución de continuidad, hasta que una vez purificada avanza sin daño y deja brillar la luz del bien que hay en cada uno. Y le pregunta, dice, ¿y por qué los buenos sufren mientras los malos parecen progresar?, le insistió Juan. El pastor afable entendió la pregunta y sin aburrirse le explicó.
Aquellos que hoy consideramos buenos son los mismos que alguna vez ejercieron como malos, cuando podrían haber sido nobles. Quien escogió el crimen y ahora comienza de nuevo el camino, roto por el sufrimiento, entiende la necesidad de levantarse a pesar del aporte de las aflicciones y serán consolados. O sea, ¿qué nos está diciendo ahorita, no? ¿Por qué a unos que parecen malos les va tan bien y otros que parecen que son buenos les va tan mal? O sea, pues porque estos que ahorita son buenos en el pasado no lo fueron tanto, ¿no? Por su libre elección. Eso es lo que le está diciendo. Dice, pero ahora que saben lo que cometieron, aunque tengan dolor en su vida, saben que deben corregirlo, aguantarlo, levantarse a pesar de las aflicciones, porque saben que serán consolados, ¿no? Le continúa diciendo, mientras esto sucede, el Padre amadísimo brinda a otros oportunidades de acción digna que prefieren utilizarlo de manera nociva, generando los efectos atormentadores que vendrán en el futuro. O sea, que si en tu decisión tú decides no aprovechar esas oportunidades y sigues causando dolor, pues sabes que te estás generando problemas para tus vidas futuras, ¿no? El tiempo es una sucesión infinita de horas, le dijo, y como no hay prisa en la evolución, todos se elevarán a través de una elección personal. Te vas a elevar a través de una elección personal. Frase clave, todos se elevarán a través de una elección personal. Les dice el maestro, he estado enseñando el amor, ya que es el único proceso de vivir sin sufrimiento, sin promover para ti futuras aflicciones. Sin embargo, los hombres, prefiriendo ignorar la verdad, quieren desperdiciar su salud y tirar la alegría y tirar la paz para convertirla en conflicto. En su necedad no se detienen a meditar sobre la realidad transitoria de la vida, pensando en la otra realidad del ser eterno. Dice, todo es una libre elección. El que elige ser bueno, ahí está el camino del amor. El que elige ser malo, está el camino del sufrimiento. No hay prisa, el tiempo es eterno. Si nada más consideras tu realidad física, pues no avanzas mucho. Hay que considerar también la realidad eterna. Y le sigue preguntando Juan, pero ¿cómo puede cambiar esa situación? Preguntó muy emocionado. El amigo eterno se levantó y mirando al mar, ya en calma, salpicado las barcas de la lámina de agua mientras pescaban, concluyó. La única solución para encontrar la felicidad es no hacerle a los demás lo que no quieras que te hagan. Me gustaría que esto le quedara bien asentado, ¿no? Dice, y la alternativa es que todos vengan a mí, que todos los que estén cansados, que todos los que estén afligidos, llevando mi carga sobre sus hombros, recibiendo mi yugo, porque solo así yo los consolaré. Y pues no hacía falta decir nada más. Los deseos de la naturaleza, el paisaje, la noche, las estrellas, todo se hizo presente, ¿no? En la visión que tuvo Amelia al visitar estos pasajes de la vida del maestro. Dice, y extendiendo su mano hacia el discípulo amoroso en silencio, Jesús se dirigió a él a la intimidad de la casa donde dormían con Simón. Ven que usaban la casa de Simón Pedro como guarida. Pues ya, lo agarró, lo abrazó y dijo, vámonos a dormir, a descansar, que viene otra jornada, ¿no? Y lo ven, o sea, es claro que le habló a sus discípulos de la reencarnación, aunque esas conversaciones no figuren en los libros oficiales. Fue una conversación privada que tuvo con Juan, donde le dio largas explicaciones, ¿no? De lo que es la reencarnación, de lo que son los karmas, las causas y los efectos, el libre albedrío, que cada quien decide y cada quien elige, si a través del amor o a través del dolor. Y eventualmente todos van a evolucionar. Tú decides si agarras el camino largo o el camino corto. Y nos dice Amelia, es que esa era una región difícil, árida geográficamente, pero también eran áridos los corazones de las personas. Dice que los corazones de las personas eran mucho más fáciles de seducir en contra del maestro que a su favor.
porque vaya que se movilizaban rumores alrededor de lo que hacía el maestro, rumores en su contra, a pesar de la vasta cantidad de bien que hizo, de toda la gente que ayudó, no solamente con las sanaciones, sino con la palabra, con lo que les motivaba a reflexionar, con lo que les llenaba el corazón. Aún así le acusaron de exorcizar demonios en el nombre de Satanás, que él trabajaba para Belcebú, imagínense ustedes, ya era el colmo. Como siempre digo, ¿no? Cuando con la fuerza de la razón y el argumento lógico no le puedes ganar a alguien, pues si eres esa clase de persona que quiere ganar a toda costa, entonces inventan, calumnian y mienten. Cuando ya con la justa razón no pueden ganar, inventan, calumnian y mienten. Y lo hicieron. Y lo hicieron porque la gente era mucho más susceptible por vibración a creer en esas mentiras que se acoplaban a su realidad insana que en una verdad libertadora. Siempre al ser humano nos es mucho más fácil creer las cosas negativas que creer en las cosas positivas. Porque las cosas positivas, porque esta verdad libertadora en específico del maestro implicaba un autoanálisis, un compromiso de regeneración, implicaba todo un esfuerzo interno espiritual para elevarte por encima de lo que había sido hasta entonces como espíritu. Entonces para la gente, pues en estos momentos la gente, los espíritus todavía infantiles, les llamamos inmaduros, era mucho más fácil permanecer así, ciegos y sordos a estas verdades, porque no querían comprometerse a la santificación de su persona, ¿no? A ser mejores. Como lo dice el viejo y conocido refrán, dicen más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y la gente prefirió así lo que ya conoce, siempre ha sido así. Aunque el magnetismo que tenía el Maestro Jesús, bueno, tenía esa cualidad que él rompía esas barreras, rompía las resistencias de las personas mentales, emocionales, y al conocerlo, o sea, la gente lo amaba. Decían, era de dos, no había más. O al conocerlo, él rompía esas barreras y la gente lo amaba, o definitivamente alteraba sus egos y la gente lo odiaba. O lo amabas o lo odiabas, nada más, no pasaba desapercibido. Nos dice Amelia, pero a pesar de esos corazones áridos, pues el maestro siguió arando el terreno, él siguió sembrando, esperando que algún día en el futuro, sin prisa, no había prisa, se diera esta buena cosecha del trigo de Dios. Él lo sabía, nos dice Amelia, es que él sabía que el proceso iba a tardar siglos, porque en su mayoría eran estas conciencias infantiles, cerradas, duras, y él tendría que darles el tiempo para que maduraran y pudieran comprender esas maravillosas lecciones que él ya estaba sembrando. Por ser estas conciencias infantiles, estaban urgentes de atención a sus necesidades primarias, a sus dolores angustiosos, sus enfermedades, sus cuestiones políticas, todo lo material, ¿no? Por eso el maestro, pues sí, hizo curaciones, hizo milagros, hizo sanaciones, porque sabía que solo entonces, cuando aminorara un poco el dolor que estaban viviendo estas conciencias, tendrían un poco de paz y disposición para oírle hablar de las cosas trascendentales. Con quien dice, ¿quién puede poner atención a escuchar cosas trascendentales cuando le está rugiendo el estómago de hambre, ¿no? Es como que cúrale el hambre primero, cúrale el dolor, y una vez que tenga un poquito de calma de sus emergencias materiales físicas, pues entonces ya tenían calma para escuchar un poquito más. Entonces decía, les curaba el cuerpo y luego les hablaba de cómo conservar esa cura para siempre. Pero esa cura para siempre, lograr eso, esa promesa sublime de mantenernos en la línea, pues no llega a los corazones así nada más de la noche a la mañana, no llega sin una tempestad previa, así nos lo dice la autora, porque siempre hay una tempestad antes del crecimiento, de la evolución. Lo hay en la naturaleza, que se agita con los huracanes, con los sismos, y sí los hay en las personas cuando van a tener un crecimiento espiritual. Lo hay en las humanidades también, cuando van a dar ese salto evolutivo. Y precisamente la venida del maestro traería eso al mundo. Traería las convulsiones de un viejo mundo aferrándose a continuar reinando,
y ese viejo mundo haría todo lo posible por impedir que se instaurase el reino de Dios en la tierra. Es así, ¿no? El viejo régimen quiere seguir y no quiere dejar que el reino de amor y de paz del Maestro Jesús se instaure aquí en la tierra, la eterna lucha, ¿no?, que hemos oído hablar del bien y el mal. Yo no lo veo como demonios y ángeles que se estén peleando allá arriba en los cielos, yo lo veo como una guerra interna en el corazón del ser humano. Así los mezquinos del mundo, los dueños del poder en aquella época, no querían que el Maestro triunfase. Bueno, y en esta tampoco, ¿no? Le pusieron todo tipo de obstáculos, lo retaban a cada momento. Cuando vieron el tamaño del gigante moral que él era, del gigante intelectual, espiritual, que no podían con él, que no podían con razón, que no podían argumentar, que no podían con la lógica, simplemente no podían con él, fue entonces que empezaron a confabular para matarlo, sin saber que aunque atentasen contra su cuerpo, contra la materia física, pues su mensaje tenía vida eterna en los corazones de aquellos que sí le escucharon. O sea, no comprendían una de las máximas espirituales que nosotros sí comprendemos, que matar la carne no mata al espíritu. Una de esas trampas que le pusieron al Maestro, nos cuenta Amelia, fue un sábado que visitó una sinagoga, donde adrede le pidieron que curara a un hombre que tenía una mano seca. Y según ellos lo iban a poner contra la espada contra la pared, así, o sea, lo iban a acorralar, porque si lo curaba, pues entonces lo acusaban de violar la ley sagrada del Shabbat, del descanso, y que no podía. Y si no lo curaba, entonces también tendrían vía libre para hablar de él y decir que era un farsante, que cuando lo retaron a curar a alguien, cuando había suficientes testigos, no lo hizo. Entonces dijeron, aquí de una u otra manera nos lo torcemos así, francamente. Pero él hizo lo que tenía que hacer. Él curó al hombre delante de ellos, dejándolos a todos atónitos, porque una mano seca, imagínense ustedes una mano seca, inútil, y de repente aparece nueva y vigorizada. Por Dios. Eso ante cualquier ojo, por más ateo que sea, Dios mío, tendría que reconocer algo. Pues estos hombres, no, estaban demasiado enfurecidos para reconocer nada. Y él les hizo ver, dijo, esto no es ilícito, hacer el bien en el día del Señor no es ilícito. Pero no, solo los enfureció más. Y aquí nos hace Amelia también una reflexión. Nos hace una reflexión sobre este tipo de conductas, de cómo estos hombres lo desafiaron. El uso, como dice ella, de sofismos de la retórica inútil. O sea, como lo hacen los abogados, ¿no? El uso de los recursos de la ley, de los recovecos, de las cosas escondidas, de las interpretaciones, y no para favorecer a alguien, no para ayudar, sino siempre para señalar y para acusar. O sea, hoy como antes, cómo abundan estas personas que enarbolados en la retórica, en las palabras, en la filosofía, en los formulismos, quieren derrocar las iniciativas que vienen del amor, de un corazón puro, ¿no? Alguien que por su poder quiere aplastar, y usan el poder para aplastar. Usan a su conveniencia las leyes espirituales más para crear división y problemas que para unificar y resolver. Y eso está canijo, ¿no? A veces como en las religiones, que en vez de resolverte un dilema moral, en vez de apoyarte en una cuestión, te crean todavía más problemas y culpas encima. Usar la ley de Dios para hacer sufrir a los demás, para hacerlos sentir culpables, para cargarles de más cosas. Eso es terrible, eso tiene que cambiar. Y eso cambiará realmente cuando seamos espíritus maduros en este planeta, cuando no haya manejos de poder y conveniencias en las cuestiones espirituales, que estemos comerciando con el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús, ¿cuántos no han comerciado y cuántos no han ganado? Y han vendido su imagen y han vendido su palabra como si fuera copyright, ¿no? Como si fuera derecho de autor. Eso es terrible. Mientras tanto, nos dice Amelia, pues bueno, seguiremos construyendo templos tan grandes como nuestro orgullo. Fíjense nomás lo fuerte.
Seguiremos los seres humanos construyendo templos tan grandes como nuestro orgullo, monumentos como el templo judío de aquella época, símbolo suntuoso del orgullo de toda una raza. Imagínense las razones por las cuales ese templo se ha destruido 2 veces. 2 veces. Un lugar de holocausto para inocentes que morían para lavar sus pecados, nos dice la autora. Un lugar de holocausto de inocentes que morían para lavar sus pecados. Y el maestro les hizo ver esto, les llamó a la misericordia, les dijo, es que Dios no quiere holocaustos, Dios quiere misericordia. O sea, es muy fuerte que haya utilizado esta palabra. No sé, no soy conocedora mucho de la Biblia, pero aquí corríjanme los que sí la conocen. Yo no conozco la cita, si el maestro en efecto utilizó la palabra holocausto. Aquí la autora lo utiliza. Yo no sé si el maestro en efecto la utilizó, pero la autora lo utiliza y es fuerte que utilice este término, ¿no? Precisamente, holocausto. Causa y efecto si nos remontamos a la historia. No quiero comentar más al respecto, ahí lo dejo a ustedes, a su mente y a su manera de unir las palabras al buen entendedor, ¿no? En pocas palabras. Pero es que me dio mucha curiosidad que la autora utilizara precisamente esta palabra. O sea que son muchas las cosas que tenemos que trabajar aún como humanidad. Y las que ya hemos trabajado, pero son muchas las que todavía nos faltan. Y en lo individual, pues ni se diga. Todo lo que tenemos que trabajar para llegar a ser ese trigo de Dios, ¿no? Ahí quedan las reflexiones. Y pues ya vamos a la mitad del libro, apenas vamos a la mitad. Ha resultado pues realmente un ejercicio de aprendizaje muy, muy exquisito, muy, muy saludable, muy disfrutable. A mí me ha encantado este libro. Espero que también les esté gustando a ustedes y espero que hayan pasado una muy bonita Navidad. Nos preparamos ya para cerrar el año. Hay que hacer el balance de lo bueno y de lo malo como cristianos, como espíritas en construcción, y hay que hacer nuestros propósitos para el siguiente año. Así que yo les pido, vayan haciendo su listita, y si por ahí nos quieren compartir, les voy a hacer un video específico del buen espírita y de los propósitos y de lo que es ser un espírita. Y próximamente, antes de que termine el año, lo ponemos. Y ahí, si gustan compartirnos cuáles son sus buenos propósitos como espíritas en construcción para el siguiente año, si nos quieren compartir cuáles ya superaron este año, en qué crecieron, en qué le pueden ir a presumir al Maestro Jesús, decir, mira, ya logré hacer esto, lo que gusten compartirnos, pues ahí los leemos. A mí me encanta leer sus historias y me encanta leer sus reflexiones. Y muchas gracias por estar ahí. Hay que seguir trabajando, hay que seguir superándonos día con día. Me encanta leer sus comentarios que me hacen el día cuando los leo, me ponen muy feliz. Muchas gracias a todos, un abrazo fraternal y nos vemos para la próxima.